Lo máximo, mi gente. Muy bien, lo máximo. Bien, mis amigos, vamos entonces a continuar. Ya nos habíamos quedado justamente con economía y ahora vamos a dar las fijas justamente del curso de cívica. Bien, ya tengo descargado por acá el material, más bien aquí justo lo estoy, lo tengo por acá, ya. A ver, un momentito, en lo que voy aquí descargando también este material. Dame un momentito, por favor. Y ya para poder empezar, pues, ¿no? Con la sesión del día de hoy. Bien, mis amigos, cuéntenme, ¿no? ¿Cómo vieron ahí las preguntas de cívica que he mandado? Porque creo que algunos ya tienen el material desde antes, ¿no? Entonces, sí, coméntenme, chicos, cómo han visto las preguntas o cómo ven las preguntas de cívica en este caso. A ver, por ahí. ¿Cómo ven las preguntas de cívica, mi gentita linda? A ver. Lo máximo, lo máximo, lo máximo. Lo máximo, mis amigos. ¿Cómo han visto las preguntas de cívica en este caso? A ver, me comentan por ahí, por favor. Me comentan si todo bien con la pregunta de cívica. Aquí le he puesto exactamente 25 preguntas. No, le he puesto un poquito más. 27 preguntas. 27 preguntas. Entonces, gente, vamos a empezar de una vez con la sesión del día de hoy, campeón. Bien, nutritivas, ay, ay, ay. Vamos entonces, campeón, con el tema de hoy. Bien, mi gente, vamos a empezar a compartir pantalla nuevamente y vamos a proyectarnos ahora con las fijas del curso de cívica. Mis amigos, yendo por el lado de cívica, no cambia mucho la situación. Solamente mis amigos que, ojo, si tú estás básicamente repasando temario de San Marcos, déjalo de hacer. ¿Por qué? Porque hay varios temas que justamente vienen en San Marcos que no lo toman en Villarreal y viceversa. Hay varios temas de Villarreal que por supuesto no vienen en... Si por ejemplo yo te hablo de lo que es las garantías constitucionales, entonces eso bacán, chévere, profe, me va a venir. Pero si yo te digo, por ejemplo, la constitución política, si yo te digo la familia o sujeto de derecho, entonces son temas justamente que no vienen en lo que es en este caso San Marcos, pero que Villarreal sí lo toma muy en cuenta. Entonces, vamos a ir por acá para iniciar con las fijas del curso de cívica. ¡Campeón! Mis amigos, la número 1 me dice lo siguiente: los derechos son propios del ser humano, así como también nadie puede quitártelos, nadie puede quitártelos. Esto cumple con las características de que, campeón, como nosotros justamente podemos apreciar, me está diciendo que los derechos son propios justamente de la persona. Vamos a colocar acá: los derechos son propios del ser humano, son propios de la misma persona. Ahora, definitivamente, mi amigo, tenemos que recordar lo que son, vamos a colocar aquí, las características de los derechos humanos. Ahora, para esto, vamos a repasar un poquito. Mis amigos, cuando yo te hablo de un derecho, el derecho básicamente es una facultad de la cual goza una persona. Justamente el derecho es un derecho humano. ¿Por qué? Porque solamente lo tienen los seres humanos. No lo tienen las mascotas, no lo tienen las aves, no lo tiene el perrito, ni no lo tiene en este caso las plantas. Por eso es muy importante definir ello. Mis amigos, derechos humanos son solamente derechos de los cuales goza una persona, no los animales ni las plantas. Entonces, profesor, si nosotros vamos a hablar de derechos, también tenemos que hablar justamente de las características. Claro, las características que tienen los derechos humanos. Mis amigos, ¿qué entiendes tú por la característica de inherentes? Te hago yo la pregunta, campeón. ¿Qué es inherente? Dímelo, mi amigo. Son intrínsecos a la naturaleza humana. Claro, son propios del ser humano. Por el simple hecho de pertenecer a esta especie, a esta raza humana, es que nosotros ya gozamos de estos derechos. Ahora, una pregunta. Según la Constitución Política del Perú, ¿el ser humano tiene derechos desde que nace o desde la concepción? Esa sería la pregunta que yo te quiero hacer, campeón. Desde la concepción.
Exacto, muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos desde la concepción, significa desde que la persona, o bueno, en este caso el feto, está dentro del vientre de la madre. Mis amigos, inherentes, desde la concepción ya se nos reconoce derechos. ¿Cómo qué? Como por ejemplo el derecho al nombre, como por ejemplo el derecho a la herencia. Ah, entonces, profesor, incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya tenemos derechos. Ahora, la siguiente, ¿qué cosa es? Universales. Mis amigos, si nosotros decimos universales, ¿qué significa campeón? Dímelo tú, ¿qué significa universales, mis amigos? ¿Que es Todos para los todos? seres humanos lo poseemos, los poseemos. Exacto. Mi amigo, universales significa que se expande por todo el mundo. Así nada más, campeón. Universales se expanden por todo el mundo. ¿Por qué? Porque los derechos no ven raza, no ven cultura, no ven idioma, no ven bandera. Se expanden por todo el mundo y así como tú gozas de tus derechos aquí en Perú, también lo puedes gozar en otras partes del mundo. Por eso decimos que los derechos humanos son universales. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, la característica de inalienable, ¿qué entiendes tú, campeón, por inalienable? Te pregunto yo, ¿qué entiendes tú por inalienable? Inalienable. Vamos, campeón, tú puedes. Inalienable. Exacto. Muy bien, mi amigo Rodrigo. Inalienable viene de la palabra quitar. O sea, profesor, nadie me puede quitar mi derecho, ni yo tampoco puedo renunciar a ello. Yo no puedo decir, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero el derecho a la vida, ya no quiero el derecho a la libertad de expresión. No, yo no puedo renunciar a ellos. Pregunta, ¿yo puedo vender mis derechos? Pregunta, ¿yo puedo vender mis derechos? Tampoco, tampoco. Muy bien. Ahora, otro detalle muy importante. ¿Los derechos se eliminan o solamente se suspenden? Esa es la pregunta categórica que yo quiero hacer, campeón. Se suspenden. Exacto, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque justamente un alumno hace un tiempo, hace mucho tiempo, me hizo una pregunta, profesor, ¿una persona que esté en la cárcel se le suspende o se le quita derecho? Se le suspende su derecho. ¿Por qué? Porque si esta persona, por ejemplo, está en un periodo de 3 a 5 años en la cárcel, entonces por ese periodo de tiempo se le está suspendiendo justamente el derecho a la libertad. Y obviamente, cuando pase este periodo de tiempo, ahí nuevamente va a retomar lo que es, mi querido amigo, su derecho a la libertad. Pero eso sí, algo que tenemos que tener muy, pero muy presente, mi amigo, los derechos no se eliminan, los derechos solo se pueden suspender. Profesor, una pregunta, si una persona tiene cadena perpetua de igual manera, o sea, si en este caso una persona que le han dictaminado cadena perpetua, puede ser, porque es la verdad, puede ser que en algún momento se logre descubrir que es inocente. Entonces, por esa razón, nosotros no estamos en la capacidad de justamente quitarle este derecho a una persona. No, no le podemos quitar el derecho a la libertad. Lo que sí podemos hacer es justamente suspenderlo. Ahora, obviamente esto con pinzas, porque hay ciertos países donde se aplica, por ejemplo, la pena de muerte. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que tomarlo con pinzas. Entonces, colocamos acá, inalienable, mi amigo, nadie puede quitármelo. Por si te lo estás preguntando, esto lo voy a mandar con la ACMI para que justamente también te lo proporcione. Ahora, mis amigos, nosotros tenemos lo que es la característica de progresivos. Mis amigos, ¿qué entiendes tú por progresivo? Sencillo, que a medida que va pasando el tiempo, los derechos van aumentando y sobre todo van evolucionando. Lo que sucede justamente, campeón, es que el ser humano, a medida que el tiempo avanza, evoluciona. Y a medida que evoluciona, también lo hacen justamente los derechos. Por lo tanto, profesor, ¿qué significa progresivos? Que aumentan con el tiempo. Mis amigos, los derechos no se reducen. Los derechos no es que de aquí más adelante se diga que se pierde. No, los derechos van aumentando y conforme va pasando el tiempo o se vaya modificando la sociedad, estos van a ir evolucionando también. Ahora, la pregunta es la siguiente, campeón. ¿Qué entiendes tú por inviolable? ¿Qué entiendes tú por la característica de inviolable, campeón? Dímelo tú, campeón. Que ningún individuo, entidad o el propio Estado puede atentar contra ellos. Exacto, muy bien, muy bien. Mis amigos, como menciona su compañero, individuo, autoridad o ni siquiera el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque, mis amigos, en primer lugar,
Estos derechos son propios de la persona y nadie tiene por qué vulnerarlos. Ahora, acá viene justamente la pregunta que la mayoría me hace. Profesor, entonces, ¿cómo yo relaciono correctamente entre inviolable con inalienable? Sencillo, que en inalienable va por el lado de quitar. Yo no te puedo quitar algo que a ti te pertenece. Ahora, por otro lado, si es que yo voy con la palabra inviolable, inviolable viene de la palabra vulnerar. Por lo tanto, mi querido amigo, si yo te estoy vulnerando tu derecho, por ejemplo, yo te hago firmar un contrato o un documento, tú vas a trabajar para Sabia. Entonces, yo te hago firmar un contrato donde establece que no te voy a pagar CTS, donde establece que no te voy a pagar tu seguro, donde establece que no te voy a dar vacaciones pagadas. Por lo tanto, mi amigo, yo estoy vulnerando tu derecho. Yo no te lo estoy quitando, pero sí estoy vulnerando contra él. Por lo tanto, ¿cómo le llamamos a eso? Inviolable. Nadie puede vulnerar tus derechos. Ninguna autoridad, ningún funcionario, ni siquiera el mismo gobierno puede vulnerarlos. Ahora, mis amigos, no vamos a colocar todo, obviamente, pero lo más concreto. ¿Qué significa en este caso imprescriptibles? ¿Qué significa que los derechos sean imprescriptibles, campeón? O Profesor, sea, básicamente, dime, mi amigo. o sea que a pesar de que la persona fallezca, ¿no? Aún van a estar aún presentes, ¿no? O sea, aún van a ser, pues, vigentes. Claro, mira, mi amigo, más allá de que si la persona fallece o no, cuando hablamos de imprescriptibles, básicamente lo relacionamos a que pueden pasar siglos, pueden pasar décadas, pueden pasar los años de los años que tú quieras, pero los derechos no pierden vigencia. O sea, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la jornada laboral, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión y todos los derechos que ya conocemos, ellos no van a perder vigencia así pasen 10, 20, 50, 100, 200 años, pues, sino que esta vigencia se va a mantener. Ah, entonces, profesor, una consultita. Los derechos humanos son imprescriptibles porque así pase lo que pase de tiempo, siempre se van a mantener y no van a perder justamente su jerarquía. Por lo tanto, coloquemos acá, imprescriptibles perduran con el tiempo. Vamos a colocar acá, mi amigo, también, no tienen fecha de caducidad. Correcto, muy bien, Rodrigo me leyó la mente, muy bien, mi amigo, excelente, perfecto. Y otra característica más que es justamente interdependientes. Mis amigos, cuando nosotros hablamos de la característica de interdependientes, básicamente significa que los derechos se pueden de alguna manera relacionar entre ellos. Mis amigos, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros relacionamos el derecho al trabajo con el derecho a las 8 horas, así como también lo relacionamos con el derecho a la buena remuneración? Sencillo, campeón. Dime, mi amigo, creo que prendiste tu micro. Ya, mira, mi amigo, por ejemplo, supongamos que una persona tiene el derecho al trabajar, tiene derecho a trabajar para una empresa, ganar su propio dinero y justamente poder solventar los gastos que tiene en su casa. Ese es el derecho al trabajo, que una persona pueda ejercer tanto de manera física o de manera mental dentro de una empresa. Ahora, este derecho al trabajo se relaciona con el derecho a la jornada laboral o el derecho a las 8 horas. ¿Por qué? Porque no podemos dejar o no podemos permitir que una persona trabaje más de 8 horas justamente recibiendo menos de un sueldo mínimo. Por eso es que también lo relacionamos con el derecho a la buena remuneración. ¿Por qué? Porque si tú me vas a mandar a trabajar, mira, derecho al trabajo, si tú me vas a mandar a trabajar más de 8 horas, pues tienes que reconocérmelo de manera con un monto mayor. Profesor, una consulta. Si yo trabajo menos horas, entonces tienes que reconocerme menos horas y por lo tanto pagarme un poquito menos. Entonces, profesor, acá nosotros justamente nos damos cuenta que hay una relación entre estos derechos. El derecho al trabajo de toda persona para que pueda laborar dentro de una empresa. El derecho a las 8 horas que justamente se especifica en el tiempo en el cual yo debo laborar. Ahora, profesor, la buena remuneración, básicamente que tiene que estar acorde el tiempo que yo trabajo para una empresa con el monto que me van a pagar. Otro ejemplo, mi amigo, sería este de acá. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud y, ¿por qué no, mi amigo, por qué no? El derecho a la educación.
Mis amigos, yo te quiero hacer una pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta, campeón. Si un niño no se educa de manera correcta, pregunta, ¿por qué puede ser? Puede ser de repente porque no tiene una buena salud. Entonces, profesor, obviamente un niño que no tenga salud o no esté bien alimentado, entonces no va a tener justamente un buen rendimiento en la educación. Y por lo tanto, por lógica, si no tiene buena salud, está en juego su derecho a la vida. Por lo tanto, mis amigos, como nosotros nos vamos dando cuenta, hay una relación entre estos derechos. Por lo tanto, a eso nosotros le llamamos interdependientes. ¿Qué significa interdependientes, mi querido amigo? Que los derechos se relacionan entre ellos. Muy bien. Mis amigos, ¿se entendió las características? ¿Me comentas por ahí, mi amigo? ¿Me comentas por ahí, mi amigo? ¿Me comentas, mi gentita linda? ¿Todo suá o no suá? ¿Todo suá o no suá? Dímelo, mi king. Dímelo, mi king. ¿Todo bien hasta ahí, mi amigo? ¿Todo bien? La gente votando su terrible suá. Voten su suá, gentita. Lo máximo. Muy bien. Ahora, campeón, mira lo que dice acá. Los derechos son propios del ser humano. Óyeme, son propios del ser humano, así como también nadie te lo puede quitar. Ahí está la palabra clave, nadie te lo puede quitar. Por lo tanto, mi querido amigo, mira tú la teoría, ahí está la teoría, y quiero que por favor me digas la clave. Ya está, campeón. Ya viste la teoría y ahí tienes la clave a tu costado. ¿Cuál es la clave, mi amigo? Dímelo, campeón. Dímelo, campeón. Claro, la respuesta es bésame. Muy bien. La respuesta es besito. Correcto, mi amigo. Justamente los derechos son propios de la persona. Correcto. Y por lo tanto, nadie te lo puede quitar. Profesor, claro, mi amigo, ya, pues también soy un ser humano. Correcto. Entonces, mis amigos, ahí está justamente. Los derechos son propios de la persona y por supuesto nadie te lo puede quitar. Muy bien. La respuesta en la uno es la alternativa besito. Ya, mis amigos, esta preguntita, muy pero muy bonita, tiene que ver o está relacionado con las generaciones de los derechos humanos. Mis amigos, ¿cuántas generaciones tenemos? ¿Cuántas generaciones tenemos? Dímelo tú. ¿Crees? Muy bien. Pero mis amigos, tú de repente ahorita me dirás, profesor, que yo sepa son 4 generaciones, ¿ah? Acá hay un detalle, ¿por qué? Porque si bien es cierto, mis amigos, de manera reconocida, tenemos CRES, no, se habla de alguna manera de una cuarta generación, que justamente la cuarta generación nos menciona el derecho a la tecnología, el derecho justamente a acceder de manera correcta a los medios digitales. Pero vamos a quedarnos solamente con las 3 generaciones que están reconocidas justamente por la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, mis amigos, vamos a hablar primero de la primera generación. Campeón, tú sabes muy bien historia universal. Ahora, un detalle muy importante. Profesor, cuando usted está colocando primera, segunda y tercera generación, ¿esto significa que la primera es más importante que la segunda y la segunda que la tercera y así? No, no. No estoy colocando esto de manera de que una es más importante que la otra. No, lo estoy colocando porque depende del acontecimiento histórico y por supuesto depende de las fechas. Por eso es que lo coloco como primera, segunda y tercera generación. Ahora, mis amigos, ¿en qué contexto, te pregunto yo, se dio la primera generación? Dímelo, campeón. ¿En qué contexto? Muy bien. La Revolución Francesa. Y pregunta de historia universal. ¿Cuándo se dio la Revolución Francesa? 1789. Con la toma de la... ¿Vas? Castilla. Correcto. Muy bien. Ahora, mi amigo, una pregunta. Yo sé que ustedes en historia universal conocen esta partecita de acá. Tú sabes, mi amigo, de que Francia, antes de ser una república, fue una monarquía. Pregunto yo, ¿quién era el monarca de Francia en ese tiempo, Papurri? ¿Quién era el rey de Francia en ese tiempo? Luis Luis, XVI. Luis XVI, correcto. Y su esposa María Antonieta. Ahora, un detalle muy importante. Acá se dio la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ah? Eso es un detalle que también tenemos que recordar. Si es que a ti te dicen, por ejemplo, los derechos de la primera generación son reconocidos por, ahí tú tienes que decir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahora, campeón, un detalle muy importante.
Acá justamente se dio a cabo los derechos civiles y los derechos políticos. Ahora, profesor, derechos civiles y políticos, civiles y políticos, civiles y políticos, ya. Pero ¿qué tipo de derechos, profesor? Por ejemplo, el derecho al voto. De frente, el derecho al voto. ¿Por qué? Porque todos somos libres de elegir a la autoridad justamente que nosotros pensemos conveniente. Ahora, también tenemos lo que es, por ejemplo, vamos a colocar acá el derecho a elegir y ser elegidos. Profesor, una consultita. Así como yo elijo a mi autoridad, yo también puedo postular para que me elija. Es correcto. Ahora, ¿qué otro derecho también nosotros tenemos? El derecho a la libertad, el derecho a la vida. Mis amigos, tú no podías hablar mal del rey, porque si tú hablabas mal del rey, te mataban o te guillotinaban. Ah, no, todavía no, eso vino después, eso vino después. Pero sí, mi amigo, podías perder la vida si es que tú hablabas mal del monarca. Por lo tanto, no teníamos el derecho a la vida ni tampoco teníamos el derecho a la libertad. Y también teníamos o bueno, tenemos el derecho al referéndum. Mis amigos, el referéndum no es nada más y nada menos, campeón, que una consulta popular. Una consulta popular que nosotros hacemos justamente al pueblo para ver si está o no está de acuerdo con una ley. En este caso, campeón, si es que nosotros decimos, vamos a sacar una ley de la alimentación saludable. Entonces, lo que yo quiero justamente hacer es básicamente consultar o darme cuenta si el pueblo está o no está de acuerdo. ¿Mediante qué? Mediante un referéndum. Listo, mis amigos, llegamos a la segunda generación. ¿Y cuál es el contexto, te pregunto yo, de la segunda generación, campeón? Dímelo tú, mi king. ¿Cuál es el contexto de la segunda generación? Dímelo, campeón. La segunda, bueno, las revoluciones industriales. La Revolución Mexicana, y falta una más. ¿La segunda qué? La segunda revolución Indus, la segunda revolución industrial. Correcto, campeón. Muy bien. Justamente, mi amigo, cuando nosotros hablamos de la Revolución Mexicana, estamos hablando de aquel tiempo en el que México justamente estaba pasando por guerras civiles. Y ya de ahí, pues, se logró proclamar la Constitución de Querétaro. Ahora, justamente en esta Revolución Mexicana, campeón, es que nosotros tenemos lo que es, por ejemplo, el derecho a la educación. También tenemos lo que es el derecho a la salud. También tenemos el derecho al matrimonio, el derecho a pertenecer a una cultura, por ejemplo. Ya, eso son derechos que justamente se relacionan con la Revolución Mexicana. Pero campeón, si nos vamos a la segunda revolución industrial, ojo, no la primera, me refiero a la segunda. Si vamos a la segunda revolución industrial, justamente tenemos el derecho a las 8 horas. Ahora, acá te voy a hacer una pregunta y quiero hacer una pregunta a todos aquí presentes, mis amigos. Aquí se empezó a dar el apogeo del capitalismo. Ahora, yo te hago una pregunta, mi amigo. ¿Qué fue lo que pasó? Que el capitalista te mandaba a trabajar largas jornadas y te pagaba una miseria de salario. Eso es justamente lo que estaba sucediendo, campeón. O sea, yo me mataba trabajando todo el día para que me paguen solamente 20 soles. Entonces, acá justamente es donde nacen los sindicatos. Y justamente, mi querido amigo, estos sindicatos lucharon por los derechos de las 8 horas, así como también el derecho al trabajo. Vamos a colocar acá el derecho al trabajo. Justamente, mi amigo, el derecho a las 8 horas tiene que ver con la jornada laboral justa. O sea, me parece ingrato por parte del empresario que me mandan a trabajar 12, 15 horas y me paguen una miseria. No, tiene que haber un rango a nivel mundial de cuánto es lo máximo que se tiene que pagar. Ah, perdón, de cuánto es lo máximo que se tiene que trabajar de manera diaria. Ahora, profesor, también nosotros tenemos lo que es el derecho a la buena remuneración. Cuando nosotros decimos el derecho a la buena remuneración, es básicamente que se te tiene que pagar acorde, escúchame bien, pagar acorde, ¿ya? A tu rendimiento y por supuesto pagar acorde a la cantidad de horas que tú estás trabajando dentro de la empresa. O sea, si yo soy una persona que por así decirlo está trabajando 15 horas al día, se supone que tú me tienes que pagar por esa cantidad de horas que justamente yo estoy trabajando. O sea, yo no te estoy regalando mi trabajo. Entonces, si yo te trabajo a ti como empresario 10, 12 horas, tú me tienes que remunerar en función, primero, a mi rendimiento
Y segundo, a la cantidad de horas que yo estoy trabajando. A eso le llamamos los derechos de segunda generación. Ahora, profesor, en este caso tenemos también los derechos a la tercera generación. Ahora, profe, estos derechos de tercera generación, justamente en qué contexto se dan. Mis amigos, ¿en La qué contexto posguerra, se dan? Dímelo. la posguerra. Exacto. Post la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? 1940 y... 5. Muy bien, 1945. Ahora, ¿en qué mes? ¿En qué mes? ¿Te acuerdas? Ahorita te voy a decir por qué te pregunto por el mes. Septiembre. En septiembre, papi, un mes después, en octubre, por el Pacto de San Francisco, se crea la ONU. O sea, profesor, usted me está diciendo que un mes después, gracias, perdón, a la conferencia de San Francisco que diga, se crea la Organización de las Naciones Unidas, es correcto. Y escúchame, 3 años después, el 10 de diciembre de 1948, se crea ¿qué cosa? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, mis amigos, esta Declaración Universal justamente reconoce a los derechos de tercera generación. Ahora, mis amigos, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son estos derechos de tercera generación que justamente reconoce esta Declaración Universal? Mis amigos, primero lo primero, el derecho a la paz. O sea, nosotros estábamos saliendo en ese tiempo de dos conflictos bélicos que justamente dañaron al mundo y principalmente Europa. Entonces, lo que buscaba justamente el mundo entero era la paz, la armonía y la tranquilidad. Otro derecho también que justamente se reconoció fue básicamente pueblos. Así de frente, campeón, la libre determinación de los pueblos. O sea, profesor, el pueblo es libre de determinar a dónde quiere pertenecer. El pueblo, por ejemplo, decide pertenecer a Perú. En el caso de Arica, por ejemplo, supongamos que Arica tiene dos opciones. Ojo, es un ejemplo, seguir perteneciendo a Chile o volver al Perú. Entonces, justamente el pueblo es libre, está en su facultad el decidir a dónde es que quiere pertenecer. A eso le llamamos nosotros la libre determinación de los pueblos. Y por supuesto el derecho al medio ambiente. Justamente, campeón, el derecho al medio ambiente se relaciona o básicamente tiene que ver con el cuidado de, en este caso, el medio ambiente o básicamente el ecosistema. Ahora, el tema es el siguiente. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente, las áreas verdes, ¿qué es lo que nosotros le estamos dejando a nuestras futuras generaciones? O sea, esa es la pregunta que yo te quiero hacer. O sea, mi amigo, si desde ya estamos contaminando, estamos tirando basura, básicamente no recogemos los desperdicios que estamos haciendo, estamos dañando justamente la capa de ozono y posteriormente el medio ambiente se va a ver afectado. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestras futuras generaciones? Por ello, mi amigo, es que también se reconoció los derechos principalmente del medio ambiente, así como también, campeón, el derecho a cuidar el patrimonio cultural. Mis amigos, nosotros como cultura y como país tenemos que cuidar aquellas reliquias históricas que justamente va de generación en generación. Por ejemplo, Machu Picchu, por ejemplo, las líneas de Nazca, la cultura Chavín. Entonces, tantas culturas que justamente tiene el Perú y que por supuesto tenemos que cuidar este patrimonio a lo largo de los años. Entonces, mi amigo, ahí estamos hablando de la tercera generación. La ONU hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, correcto, campeón, correcto. Justamente la ONU recuerda que se creó con el Pacto de San Francisco, perdón, con la Conferencia de San Francisco en octubre de 1945. Y ya 3 años después, justamente para la protección de los derechos a nivel mundial, ahí es donde se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, mi amigo, es correcto. La ONU genera o hace la Declaración Universal. Listo, mis amigos. ¿Alguna pregunta, Misua? Misua, dímelo, Misua. ¿Alguna pregunta, Misua? Dímelo, mi Kim. Dímelo, mi Kim, o todo está suá. Dímelo, mi amigo, ¿alguna pregunta o todo suá? Dímelo, campeón. Dímelo, campeón. ¿Alguna pregunta o todo suá? Dímelo, mi amigo. Dímelo, 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 campeón. ¿Alguna pregunta o todo está suá? Comenta, mi amigo. Todo suá, me dice.
Profesor, en Villa viene fechas, sí. En Villa viene fechas. Villarreal no es como San Marcos, que San Marcos te pregunta cosas puntuales referente a un análisis previo. No, acá en Villarreal sí es muy datero. Villarreal te puede preguntar fechas. Es más, Villarreal hace un tiempo preguntó la fecha exacta en la cual se creó o se firmó la Declaración. Eso y lo repases perfectamente para tu próximo examen de admisión. ¡Listo! Bien, mis amigos, vamos a continuar entonces por acá. Profesor, a veces se le entrecorta su audio por momentos. Mi amigo, ¿se me entrecorta? ¿Me comentan, por favor? ¿Se me está entrecortando, creo? ¿Me comentan por ahí? ¿Se me está entrecortando, mi gente? Ya. Bien, 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 bien. Bien, profe, ¿puede repetir por favor lo último? Claro que sí, mi querido amigo Alexis. Como justamente estaba comentando, campeón, con respecto a la tercera generación, tienes que recordar la Declaración Universal. Ahora, a Villarreal es cierto, le gusta preguntar bastante por las fechas. Y por favor, si es que Villarreal te pregunta el año en el cual se dio la declaración, inmediatamente 1948, inmediatamente. Ahora, profesor, una consulta. Si me hablan de la Declaración Universal, la pregunta es cómo o por qué se declaró. Sencillo, justamente se dio por la ONU. La ONU fue quien llevó a cabo y propuso justamente la Declaración Universal. Entonces, mis amigos, con eso creo que es más que suficiente. Ahora, gente, vamos a ir con la pregunta número 2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a los derechos. Mi amigo, dímelo tú. ¿Qué derecho reconoce la Declaración Universal? Lúcete, lúcete, campeón. Lúcete. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué derecho reconoce? ¿Humanitarios? No. ¿Sociales y económicos? Tampoco. Primera, segunda o tercera. Dímelo, campeón. Dímelo, 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 dímelo. ¿Estás segura que la primera generación, mi amiga? Ajá. Ahí está la teoría. Ahí tienes la teoría, mi amiga. Ahí tienes la teoría. Lúcete ahora sí. Lúcete. Lúcete. Muy bien. La respuesta es elefante. La tercera generación. Lo máximo, correcto, mis amigos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, mis amigos, recuerda por favor, la Declaración Universal reconoce los derechos de la tercera generación. Bacanazo. Ya. Uy, qué bonito. Qué bonita pregunta. Para asegurar el desarrollo humano, se promueven ¿qué cosa? Los derechos vinculados al trabajo, a la educación y a la cultura. Estos pertenecen al grupo, mis amigos, teoría. Teoría. Yo coloco la teoría acá, yo coloco la teoría por acá, y tú me vas a decir, campeón, dónde está la respuesta. Ahí está la teoría. Lúcete, ahí está la teoría, campeón. Claro, muy bien. La respuesta es la segunda generación. Muy bien. Excelente. Profesor, una consultita, profesor, una consultita. Pero ¿por qué no puede ser la primera generación? Recuerda, campeón, recuerda, por favor, la primera generación se enfoca justamente en los derechos políticos, la relación que tiene el ciudadano justamente con el gobierno. Ahí nos estamos enfocando en la primera generación. Y en la tercera generación tampoco, porque la tercera generación justamente se enfoca en lo que son los derechos del medio ambiente y por supuesto el derecho a la paz. Correcto, campeón. La respuesta sería la alternativa B. Ya, óyeme, qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. Vamos a hablar ahora, campeón, ¿de qué? De los organismos internacionales. Mis amigos, es el órgano regional encargado de la observancia y la promoción de los derechos humanos. Campeón, ¿cuál crees tú que sea la respuesta? La Tenemos a la comisión. comisión. Exacto, muy bien, exacto. Ahora, mis amigos, ustedes han escuchado el famoso Pacto de San José. Lo voy a hacer acá en la pizarrita para que lo puedan apreciar. Mis amigos, ¿han visto ustedes el famoso Pacto de San José? ¿Me comentan por ahí? ¿Han visto el famoso Pacto de San José? Correcto, muy bien. Mis amigos, el famoso Pacto de San José, ¿ya? Es en el cual justamente se divide en dos.
Profesor, el Pacto de San José se divide en dos. ¿Por qué? Porque justamente acá nosotros tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así se le llama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también nosotros tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, profesor, una consultita, profesor. A ver, ¿qué es lo que sucede? Mira, mi amigo, cuando a una persona se le vulnera justamente su derecho aquí a nivel nacional, tú lo que tienes que hacer es acudir a un ente internacional. Ahora, es cierto que hay candidatos de todo tipo que justamente te están diciendo, vamos a solicitar retirarnos del Pacto de San José. Oye, ¿tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Qué será del Perú o qué será del futuro del Perú si es que nos vamos del Pacto de San José? Jorge, mi amigo, si te vulneran tu derecho a la libertad, tú sabes que puedes aplicar un habeas corpus. Pero ¿qué sucede, mi querido amigo Jorge, si no te hacen caso con tu habeas corpus? Mi amigo, acá en el Perú ya no tienes nada más que hacer. Te vas a un organismo internacional. Y la pregunta es la siguiente, campeón. ¿Cómo se llama ese organismo internacional a cual nosotros acudimos cuando se nos vulnera nuestro derecho? ¿A dónde vamos primero? ¿A la comisión o a la corte? Dímelo tú, campeón. ¿A dónde vamos primero? ¿A la comisión o a la corte? En A primera la comisión. instancia, sí, la comisión. Exacto, muy bien. Mis amigos, la comisión justamente se encarga de qué? La comisión se encarga justamente de recibir las denuncias sobre derechos humanos y justamente se encarga también de recolectar las pruebas, investigar. Es básicamente como la labor que hace un fiscal, porque el fiscal justamente lo que hace es investigar el delito, lo que ha sucedido. Ahora, profesor, justamente la comisión hace básicamente lo mismo, investiga justamente el caso que se ha acontecido. Ahora, una vez que la comisión ya recolectó las pruebas, una vez que la comisión ya tiene todo de manera ordenada, esta denuncia pasa a la corte. Y es la Corte Interamericana quien va a dictar sentencias. Repito nuevamente, la comisión se encarga de qué? Se encarga de recibir las denuncias, recolectar las pruebas, para posteriormente pasarlo a la corte. Y es la corte quien finalmente dicta sentencias. Entonces, profesor, una consulta. Si es que acá, por ejemplo, hay una pregunta de Villarreal que me dice lo siguiente. La Comisión Interamericana se encarga de dictar sentencias en materia internacional. Recontra falso. Recontra falso. ¿Por qué? Porque eso lo hace la Corte. No lo hace justamente la Comisión. Correcto. Profe, el Pacto de San José es el que prohíbe restaurar la pena de muerte. Exacto, Valeria. No lo pudiste haber dicho mejor. Ahora, mi amiga Valeria, hay cierta excepción ahí. Y eso lo tengo que mencionar. En el Perú hay pena de muerte. ¿Qué dicen, chicos? ¿En el Perú hay pena de muerte? Sí. Sí, sí hay pena de muerte. Sí hay pena de muerte. Por dos razones. Por traición a la patria y por terrorismo. Ahora, esto de terrorismo justamente recién se aplicó con la Constitución del 93. Antes de, no había pena de muerte por terrorismo. Eso vino ya después. Pero lo que siempre ha habido es justamente pena de muerte por traición a la patria. Eso siempre ha habido de cajón. Ahora, profe, yo le quiero hacer justamente una consulta muy importante. O sea, a pesar de que nosotros estemos debajo o bajo el Pacto de San José, ¿hay ciertas excepciones o ciertas limitaciones? Claro que sí. Por ejemplo, lo que es la pena de muerte y lo que es el terrorismo. Entonces, ahí, por ejemplo, no estaríamos aplicando lo que sucede con lo que es en el Pacto de San José. Pero sí, para delitos, para, por ejemplo, cadena perpetua, no estamos aplicando lo que es la pena de muerte. ¿Por qué? Porque nos regimos bajo el Pacto de San José. Ahora, profesor, ¿cuál sería en este caso lo siguiente? Que si nosotros nos retiramos del Pacto de San José y te vulneran tu derecho aquí en el Perú, literalmente no tendrías
a ningún ente internacional al cual acudir. Por lo tanto, esa cosa de salir del Pacto de San José, para mí, no tiene ni pies ni cabeza, pues. Entonces, mis amigos, ya. Ah, otra cosa que me está olvidando. Justamente la Comisión Interamericana se encarga de promover los derechos en América. Esto lo voy a colocar acá abajito nada más. Mis amigos, es la comisión que se carga de qué? De promover, mi amigo, de promover los derechos humanos en América Latina. Los derechos humanos en América. Excelente. Entonces, profesor, la comisión tiene dos funciones. Lo primero, recibir las denuncias de derechos humanos, recolectar las pruebas y pasarlo a la corte. Y también tiene otra función, que es justamente promover los derechos humanos en toda América Latina. Por lo tanto, mis amigos, aquí, ¿cuál sería la respuesta? Dímelo, por favor, Papurri. Dímelo, mi amigo. ¿Cuál sería la clave? Dímelo, mi amigo, ¿cuál sería la clave? Dímelo, mi amigo, ¿cuál sería la clave, por favor? ¿Cuál sería la clave? Dímelo, mi amigo. Ahí está. ¿Comisión o corte? Dímelo, si me están hablando de la observancia y la promoción de los derechos humanos. Dímelo, campeón, ¿la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana? Al ojo, la respuesta es la Comisión Interamericana. Muy bien, la Comisión Interamericana justamente se encarga de qué, profesor? Se encarga básicamente de promover los derechos en América Latina, así como también recepcionar las denuncias sobre derechos humanos. ¿Sí o no? Muchachos, mis amigos, ¿han escuchado hablar del Tribunal Internacional de Justicia, gente? Dime por favor, mi amigo, ¿han escuchado hablar del Tribunal Internacional de Justicia? O ya, te refresco la memoria, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Sí, cuando fue lo del incidente de la demarcación marítima con Chile. Exacto, muy bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿La Corte de La Haya resuelve conflictos entre una persona con un país? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer. ¿La Corte de No, La Haya resuelve los conflictos? No, no. Lo que hace la Corte de La Haya, campeón, es resolver los conflictos entre países. Profesor, país versus país, no persona versus país, ni no persona versus persona, no. Los conflictos territoriales, los conflictos de límites marítimos que justamente haya Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahora, se le dice La Haya justamente por la sede, que en este caso está en Holanda, pero en sí solamente se le dice perdón, se le dice Tribunal Internacional de Justicia. Ahora, profesor, recuerda por favor, el Tribunal Internacional de Justicia lo que se encarga justamente es de resolver los conflictos entre países y vamos a colocar acá lo siguiente, principalmente campeón temas de límites, vamos a colocar acá, temas de límites marítimos y territoriales. Coloquemos acá, campeón, marítimos, límites marítimos, así como también territoriales. Correcto. Límites marítimos y límites territoriales. Listo, mis amigos. ¿Se entendió? ¿Se entendió mi gentita linda, mi gentita hermosa? ¿Se logró SUA. ¿Se entendió, mis amigos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Voten su terrible SUA, mi gente. Voten su terrible SUA, muchachones. Mis amigos, voten su terrible SUA. Profesor, se entrecorta una repeticua, por favor, sobre la Haya. Mi amigo, no te preocupes. Mira, mi amigo, cuando nosotros hablamos justamente de la Corte de la Haya, hablamos justamente de aquel ente internacional que se encarga justamente de qué? De resolver los conflictos entre dos países. Resolver los conflictos entre dos países. Mi amigo, puede ser de dos tipos. Puede ser, por ejemplo, por límites marítimos, así como también por límites territoriales. Entonces, campeón, acá yo te voy a hacer en este caso la siguiente pregunta. Si, por ejemplo, un país tiene un conflicto, por ejemplo, el Perú tuvo un conflicto con Chile por el tema de las millas marítimas. Entonces, mi amigo,
Este conflicto, ¿dónde lo tenemos que resolver? En la Corte Internacional de Justicia. Ahora, eso sí, mi amigo Rodrigo, las sentencias que dé la Corte Internacional de Justicia son inapelables. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo acudir a otro ente internacional. ¿Te das cuenta? En este caso, campeón, yo solamente me quedo con la sentencia de la Corte, o perdón, del Tribunal Internacional de Justicia. Mi amigo, ahora sí mucho mejor. Me comentas, mi gran amigo, si ahora sí mucho mejor. Repito, todos los conflictos que hay entre países. Listo. Vamos con la pregunta número 5. Es el órgano principal de justicia de las Naciones Unidas y se huya. Listo, lúcete, lúcete. Y se encarga de resolver los problemas que existen entre dos o más países. Listo, dime tu clave, por favor. Dime tu clave, por favor, mi amigo. Si se encarga de resolver los problemas entre dos o más países, campeón, ¿con qué lo relacionamos? Prende tu micro y dímelo, campeón. Prende tu micro y dímelo, mi amigo. ¿Con Corte quién? de la Haya. Excelente, excelente. Muy bien. Recuerda, por favor, quien se encarga de resolver los conflictos entre países es justamente la Corte de la Haya. Vamos con la pregunta número 6. Mis amigos, la pregunta número 6 menciona los derechos humanos válidos para cualquier persona sobre la tierra de obligatorio cumplimiento son intrínsecos según su naturaleza. Lo anterior es una proposición de, mis amigos, nosotros tenemos dos posiciones referente a los derechos humanos. Nosotros tenemos, campeón, la posición jus positivista, vamos a colocar acá, la posición jus positivista, así como también tenemos, mi querido amigo, la posición jus naturalista. Repito nuevamente, mi amigo, la posición jus positivista, así como también la posición jus naturalista. Entonces, campeón, acá justamente yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Mira, mi amigo, si hablamos de la posición jus positivista, ¿qué significa? Que las personas tienen derechos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene derecho? Justamente porque lo promulga el Estado. Si el Estado no promulga o el Estado no protege los derechos, no podemos considerarlos como tal. Entonces, profesor, la posición positivista significa que, en este caso, mis amigos, el Estado, vamos a colocar acá, el Estado es el que promulga los derechos humanos. Ahora, profesor, por otro lado, tenemos la posición naturalista. ¿Qué significa, profe? Le pregunto yo, la posición naturalista. Sencillo, que por el simple hecho de ser humanos, nosotros ya gozamos de estos derechos. Así nada más, campeón. Así nada más. Por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, es que nosotros ya gozamos de estos derechos. Esto justamente es por naturaleza. Por eso ahí se le dice jus naturalista. Jus positivista, ¿por qué? Porque justamente, mi querido amigo, han sido promulgados por el Estado. Y jus naturalista, porque por su naturaleza de pertenecer a esta raza humana, es que nosotros ya tenemos derechos. Mis amigos, ahí la pregunta está siendo muy específica. Dime la clave, por favor. Dime la clave, papucho. Te amo, dime la clave, mi amigo, dime la clave. Ahí está la teoría. ¿Con cuál lo relacionarías tu campeón? Si me está diciendo justamente intrínsecos a su naturaleza, te pregunto yo, mi amigo, ¿con cuál va? ¿Con la posición positivista o con la posición naturalista? ¿Tú qué dices, campeón? ¿Con cuál lo colocamos ahí, mi amigo? Dime, reviente el chat. Quiero que revientes el chat, así como vas a reventar ese examen. Muy bien, campeón. Lo máximo. La respuesta es elefante. Muy bien, lo máximo, campeón. Ya. Uy, tú, ¿quién fue el que me dijo? Profesor, Villarreal pregunta por las fechas. Obvio que sí, mi amigo. Obvio que sí. Mis amigos, aquí la pregunta es bien, pero bien concreta. Me está diciendo, la Declaración de los Derechos Humanos fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. ¿En qué año, mi amigo? Lúcete, lúcete. 1900 qué? 48, ya. Pero si te dice día, mes y año, ¿cuál era el día y el mes y el año? Dímelo, te ayudo. ¿El 10 qué?
¿El 10 qué? Muy bien, muy bien. El 10 de diciembre de 1948. Ahora, si Villarreal te pregunta, la conferencia de San Francisco, ¿qué trajo como consecuencia? ¿La creación de qué? Lo dije, mi amigo. La conferencia de San Francisco, ¿qué trajo como consecuencia, campeón? ¿La creación de qué? ¿La creación de qué? Dímelo, campeón. La conferencia de San Francisco, ¿qué trajo como consecuencia? La creación de la ONU. Correcto. No, eso vino después. Eso vino después, mi querido amigo. Eso vino justamente en 1948. La conferencia de San Francisco se dio en octubre de 1945. O sea, se dio 2 meses después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Vamos con la pregunta número 8. Ahora, para la pregunta número 8, campeón, vamos a hablar de un tema que no está en el temario de San Marcos y por eso justamente te aconsejé que por favor te quedes repasando netamente temario Villarreal. Mi amigo, vamos a hablar justamente de la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú. Mis amigos, yo aquí te quiero hacer una pregunta bien puntual. Te voy a hacer una pregunta bien puntual. Mis amigos, a la Constitución también recibe como otro nombre. Mis amigos, entonces la conferencia de San Francisco crea la ONU es correcto, mi querido amigo Rodrigo. Eso anótalo, por favor. Si te preguntan con qué conferencia se creó la Organización de las Naciones Unidas, tú tienes que marcar la conferencia de San Francisco en Estados Unidos. Mis amigos, pregunta, ¿a la constitución política también con qué nombre se le llama? ¿Qué otro nombre recibe la constitución política? ¿Carta qué? ¿Carta qué, campeón? Dímelo tú, Magna. ¿carta qué? Carta magna. Muy bien, mis amigos, sentencia de un juez, ninguna resolución, nada está por encima de la constitución política. Por eso nosotros decimos justamente que la constitución es la norma jurídica de mayor jerarquía en una sociedad. Ahora, profesor, a Villarreal le encanta preguntar esto. ¿Cuántos títulos, artículos, perdón, capítulos y artículos justamente tiene la Constitución? Mi amigo, vamos a invocar aquí al doctor. Doctor, ¿estás por ahí, mi amigo? ¿Está por ahí el doctor Jorge? Jorge, ¿estás por ahí, mi king? Dígame, profesor. Mi amigo Jorge, una pregunta, mi amigo. ¿Cuántos títulos tiene la Constitución Política? 6. Dime tú, ¿cuántos tiene? 6. 6. Muy bien, mi amigo. ¿Cuántos capítulos tiene? 26. Mi amigo, añádele, mete un cero acá. Métele un cero acá. ¿Cuántos artículos tiene, campeón? 206. Mi amigo, yo sé que tú eres un chico muy inteligente. Eh, ¿Cuál es la particularidad que tienen los CREs? Hay una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Yo ya lo vi. ¿Cuál es esa particularidad? Te ayudo. Mira, mira tú. Terminen en 6. Exacto, todo termina en 6. Por lo tanto, mis amigos, mientras tu competencia está, oye, no sé nada. Mira, tú que no, tu competencia, pero de otros lados. Profesor, la Constitución del Perú del 93 goza de pucha, profe, no sé nada. Siguiente pregunta. Oye, ¿qué te pasa, mi amigo? Acuérdate, por favor. Acuérdate, todo termina en 6. Así te hayas olvidado, profesor. 6, 6, 6, 6, 6. Ah, la clave la A. ¿Te das cuenta? Mis amigos, acuérdate por favor del 666. Así yo lo aprendí cuando me preparaba para Villarreal, campeón. Todo termina en 6. Títulos, capítulos y artículos, todo termina en 6. Títulos, capítulos y artículos, todo termina en 6. Títulos, capítulos y artículos, todo termina en 6. Por lo tanto, mi amigo, esta es la real fija que yo te doy para tu examen de admisión de la Villarreal. Correcto. Ahora, mis amigos, profe, ¿puede refrescarme la memoria sobre el defensor del pueblo? Bueno, el defensor del pueblo, mi querido amigo Alexis, se encarga justamente de la defensa de los derechos constitucionales de toda la comunidad. O sea, por ejemplo, mi amigo, yo te voy a poner un contexto. Supongamos que se hace, o vamos a decirlo así, en la carretera Panamericana Norte, hay un bus que se ha quedado estacionado y no está permitiendo que la gente pueda transitar. Ahora, este bus se queda estacionado ¿por qué? En protesta
de que no se está resolviendo el tema del cobro de cupos. Entonces, la Defensoría del Pueblo entra para qué? Para de esta manera poder negociar con ese transeúnte y hacerle entender que porque su bus se quedó ahí, está perjudicando a millones de peruanos. Por lo tanto, el defensor del pueblo lo que hace principalmente es la defensa de los derechos de los pueblos de toda la población. ¿Te das cuenta, mi amigo? Y por favor recuerda, el defensor del pueblo tiene un mandato de 5 años y es elegido por la Comisión Permanente del Congreso. Listo, mi amigo. Excelente. Mis amigos, vamos entonces ahora con lo siguiente. ¿Me comenta si Alexis si se entendió? Mis amigos, vamos a hablar ahora de cada título que justamente tiene la Constitución Política. ¿Me comentas, Alexis, por ahí, mi amigo? ¿Me comentas por ahí? Listo, no hay de qué, mi amigo. Vamos con el primer título de la Constitución. El primer título que tiene la Constitución es justamente la persona y la sociedad. Luego tenemos lo que es el Estado y la nación. El Estado y la nación. Luego tenemos lo que es el régimen económico. Luego tenemos la estructura del Estado. Luego tenemos las garantías constitucionales. Y al último, tenemos la reforma constitucional. Mis amigos, acá quiero ser bien claro en algo. Profesor, cuando nosotros hablamos de la persona y la sociedad, ¿a qué se refiere, profesor? Por favor, refrésqueme la memoria. Mi amigo, escúchame. La persona y la sociedad justamente se encarga de ver los derechos y deberes de la población. Campeón, tú sabes que justamente aparte de derechos, nosotros tenemos deberes que cumplir justamente con la sociedad. Entonces, estos derechos y estos deberes justamente se ven en el título número 1. Ahora, el título número 2, el Estado y la Nación, justamente tiene que ver con las características, vamos a colocar acá, las características del gobierno y el Estado. Profesor, el Estado es soberano. El Estado es independiente, el Estado es republicano, es democrático. El gobierno es representativo, unitario, descentralizado. Entonces, campeón, ahí nosotros, por ejemplo, estamos hablando de las características que tienen ambos, tanto el gobierno y tanto el Estado. Entonces, ahí estamos hablando del segundo título. Ahora, profesor, ¿qué tiene que ver el régimen económico? El régimen económico tiene que ver justamente con cómo debemos llevar las bases de la economía peruana. Profesor, aquí debemos recordar, por ejemplo, que el Perú tiene una economía social de mercado. ¿Qué significa, profesor, una economía social de mercado? Bueno, básicamente que el gobierno va a intervenir cuando sea necesario. Entonces, profesor, si aquí me dice régimen económico, ¿qué es lo que nosotros tenemos que colocar acá? ¿Cómo se llevan las bases de la economía en el Perú? Por ejemplo, aquí en el régimen económico están las funciones que tiene el Banco Central de Reserva. Está cómo se elabora y cómo se aprueba el presupuesto público. Eso está en el título número 3. Campeón, la estructura del Estado. Esto es básicamente cómo está estructurado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, así como las funciones, vamos a colocar acá, las funciones que tiene los parlamentarios. Entre paréntesis, los poderes del Estado. Listo. Ahora, las garantías constitucionales. Eso lo vamos a ver también en un ratito más a detalle, pero de una vez te voy adelantando. Son garantías que protegen a los derechos y a la constitución política. Y a la constitución política. Ahora, por otro lado, la reforma constitucional. La reforma constitucional solamente lleva un artículo, no lleva dos, tres, no, solamente lleva un artículo. Y ese único artículo menciona cómo podemos modificar un artículo de la constitución política. Mis amigos, por ejemplo, hay un artículo de la Constitución que justamente favorece al pandillaje. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo. No, no, no. Por lo tanto, vamos a pedir una reforma constitucional. Vamos a solicitar que ese título, o bueno, ese artículo de la Constitución política se modifique, se cambie, ya que para la sociedad, para el pueblo,
ese artículo nos perjudica. Profesor, ¿lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Por lo tanto, mi amigo, ¿qué es la reforma constitucional? Es básicamente la acción que puede tomar el gobierno, perdón, que puede tomar la población que diga para poder proponer un cambio de un artículo en la constitución política. Entonces, profesor, vamos a colocar acá lo siguiente. Reforma constitucional. Por acá, ¿cómo cambiar, ojo, cómo cambiar un artículo de la constitución política? Listo, campeón. Ahora, mis amigos, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, campeón? Mis amiguitos lindos, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Mis amigos, ¿alguien hasta acá tiene alguna pregunta? Por favor, para yo poderlo ayudar, mi querido amigo. ¿Todo sua o no sua? Dímelo, campeón. Dímelo, campeón. ¿Tienes tú alguna pregunta, alguna duda, mi amigo? Por favor, mi amigo, por favor, para poderte ayudar. Mi querido amigo, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda o todo está suave? Cristina me dice que todo está suave. Muy bien, mis amigos, ¿y el resto? Vamos a preguntarle al resto. ¿El resto tiene alguna pregunta o todo está suave, mi amigo? Mira los títulos de la Constitución Política. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo está suave. Muy bien. Ahora, vamos a preguntarle justamente a el doctor Jorge. Me quedó dudas en el Estado de la Nación. Mi amigo, el Estado de la Nación solamente son las características que tiene el gobierno y tiene el Estado. Recuérdame, amigo, que cuando nosotros hablamos del gobierno, el gobierno es unitario. ¿Por qué? Porque solamente se centra en los poderes del Estado. Es descentralizado, porque se expande a todo el Perú. Y es representativo. ¿Por qué? Porque representa a la población. Mi amigo, estas características que tiene el gobierno lo encontramos en el título número 2. Ahora, recuerda por favor el Estado. El Estado es democrático. El Estado es republicano. El Estado es soberano. El Estado es independiente. Entonces, profesor, las características que va a tener el Estado, así como también las características que va a tener el gobierno, ¿dónde nosotros lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar en el título número 2. ¿Me dejo entender, mi amigo Rodrigo? ¿Me dejo entender, mi amigo? Las características tanto del gobierno como del Estado lo colocamos en el título número 2. Correcto, campeón. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas constituciones ha tenido el Perú? Esa pregunta Villarreal te la puede hacer. ¿Cuántas constituciones ha tenido el Perú? Dímelo. ¿Cuántas constituciones ha tenido el Perú? Dímelo. 12. 12. Hemos tenido, mis amigos, 12 constituciones a lo largo de toda la historia. Ahora, campeón, la pregunta para mi amigo Rodrigo es la siguiente. Obviamente, Rodrigo, mis amigos, no voy a colocar las 12 constituciones, no, pero voy a colocar las más importantes. Mi amigo Rodrigo, ¿cuál crees tú que fue la primera constitución del Perú? La de 1823. Profesor, ¿fue la primera constitución del Perú? Ahora, vamos a preguntarle a Jorge. Jorge, mi amigo, 1823. Mi amigo, ¿quién estaba en el Perú todavía? ¿Quién estaba en el Perú? Todavía. ¿Quién estaba en el Perú? Don José de San Martín. Entonces, mi amigo, ¿tú sabes por historia del Perú que don José de San Martín instauró un Congreso Constituyente, sí o no? Eso lo sabemos por historia del Perú. Y fue justamente ese Congreso Constituyente quien elaboró la primera constitución que ha tenido el Perú, la de 1823. Colocamos acá, elaborado por el Congreso Constituyente de José de San Martín. Correcto. Ahora, vamos con la constitución de 1826. ¿Por qué? Porque fue la constitución más corta de la historia. Profesor, ¿la constitución más corta de la historia del Perú? Sí. ¿Por qué? Porque duró exactamente 2 meses o menos de 2 meses. Menos de 2 meses duró esta constitución. ¿Por qué? Porque, mis amigos, justamente fue la constitución que pretendió imponer Bolívar. Simón Bolívar justamente quiso imponer una constitución vitalicia en el cual el presidente es presidente hasta el último día que se muera. Luego tenemos
La Constitución de 1860. La Constitución, campeón, de 1860 justamente es la Constitución más larga de la historia del Perú. Mis amigos, la constitución más larga de la historia del Perú, recuerda por favor, la de 1860. Ahora, mis amigos, Villarreal te puede preguntar, ¿cuánto tiempo duró esta constitución? 60. ¿Te das cuenta los dos últimos números? ¿Te das cuenta los dos últimos números? ¿Cuánto duró? Duró 60 años. ¿Te das cuenta, campeón? Lo máximo. Ahora, profesor, una consultita. Si a mí me dicen cuánto duró la constitución más larga del Perú, 60 años. Pero, profe, me voy a olvidar. ¿Cómo me recuerdo? Acá, por los dos últimos números. La constitución de 1860 duró 60 años. Vamos con la siguiente. 1979. Mis amigos, es 1979 y la pregunta es, ¿quién era presidente del Perú en ese tiempo? ¿Quién era presidente del Perú en 1979, campeón? Francisco Morales Bermúdez. Exacto, Morales Bermúdez. Y justamente Morales Bermúdez dejó esta constitución para que podamos retomar a la democracia. Porque recuerda que veníamos de dos gobiernos militares, de Velasco y de Morales Bermúdez. Entonces, profesor, una consultita. La constitución de 1979 fue justamente elaborado por ¿quién? ¿Quién elaboró la constitución de 1979? Elaborado por una asamblea constituyente. Así se le llama, campeón. Profesor, acá yo le quiero hacer una consulta. Cuando nosotros hablamos de una asamblea constituyente, ¿a qué se refiere? Básicamente se refiere que el pueblo elige a los más representantes de la época, aquí en el Perú, para que ellos sean quienes elaboren la constitución. Por ejemplo, imagínate, mi amigo, no hay constitución ahorita y se convoca a una asamblea constituyente. El pueblo tiene que elegir quiénes son los que lo van a elaborar. Por ejemplo, Hernando de Soto. Por ejemplo, Rafael López Aliaga. No sé, se me ocurre. Por ejemplo, Papá Biología. Por ejemplo, Barnal. Por ejemplo, para que haga la Asamblea Constituyente. Yo también lo llamo definitivamente a Beto Ortiz. Entonces, mi amigo, lo que nosotros justamente estamos haciendo es convocar a las personas más representativas de la época, más importantes, para que sean ellos quienes elaboren la Constitución. Ahora, profesor, la Constitución actual. ¿Cuál es la Constitución actual? La de Vamos a colocar por acá. La Constitución de 1993 es la Constitución actual. La Constitución actual, coma, elaborada por un Congreso Constituyente. Acá, mis amigos, tenemos que recordar, por ejemplo, el autogolpe que dio Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Mis amigos, justamente cuando Alberto Fujimori dio el autogolpe de Estado, aquí no teníamos ni Congreso, ni tampoco teníamos justamente Constitución. Entonces, profesor, una consulta. Si no teníamos Constitución, convocamos a una asamblea constituyente. Pero, profesor, ¿qué sucedió? Tampoco teníamos Congreso. Por lo tanto, a esta asamblea constituyente que se convocó, se le dio labores legislativas para que esta asamblea derogue, formule, promulgue y elabore leyes. Entonces, profesor, ahí cambia el nombre de asamblea a Congreso Constituyente. Ah, entonces, profesor, si a mí me hablan de una asamblea constituyente, es básicamente, por ejemplo, el Congreso Constituyente es que básicamente esta asamblea que ha sido convocada va a empezar a tener labores legislativas. Listo. Mis amigos, ahora sí, vamos a responder la pregunta número 9, campeón. La pregunta 9 me dice, el conjunto de órganos o instituciones a través de los cuales el Estado lleva a cabo sus funciones. Mis amigos, me están preguntando por las funciones que tiene el gobierno. Pregunta, mi amigo, ¿esto dónde está? Mira la teoría, mi amigo. ¿Dónde está, campeón? Ahí está la teoría. Si me están hablando aquel capítulo en el cual justamente
el gobierno lleva a cabo sus funciones, ¿con cuál lo relaciono yo, mi amigo? Dímelo tú. Dímelo tú, campeón. Si me está diciendo justamente, campeón, aquel título de la Constitución Política en el cual el gobierno lleva a cabo sus funciones, yo lo relaciono con el título número 4. Ah, la estructura del Estado. La respuesta sería la alternativa amor. Mis amigos, todos marcando la A, todos marcando la A, por favor. Todos marcando la A, mi amigo, todos marcando la A, por favor. Estructura del Estado. Aquí justamente se lleva a cabo, mis amigos, las funciones que tiene cada parte dentro de los poderes del Estado. Todos comentando la A, por favor. Todos comentando la A, mi amigo. Todos comentando la A, mi gentita hermosa. Por favor, todos comentando la A, todos comentando la A, todos comentando la A, por favor. Todos comentando la A. El que no comenta la A no va a ingresar a San Marcos. El que no comenta la A no ingresa a Villarreal, perdóname. ¡Ah! El que no comenta la A no ingresa a Villarreal. ¡Sua! Muy bien, excelente. La 10. La 10, la capacidad que tiene la población para elaborar, ya no me digas eso, por favor, para elaborar o modificar la Constitución, ¿cómo se denomina? Mis amigos, la capacidad que tiene la población para elaborar o modificar la Constitución, ¿cómo se llamaba, campeón? Profesor, Asamblea Constituyente. Profesor, Congreso Constituyente. No, la respuesta es poder constituyente. ¿Por qué? Porque mi amigo, justamente del poder constituyente, el poder constituyente, esto lo saqué de una pregunta de examen de admisión de Villarreal. Profesor, justamente del poder constituyente es que nace lo que es el Congreso Constituyente y nace lo que es también la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque, profesor, el poder constituyente, justamente significa la capacidad o el poder que tiene el pueblo para poder elaborar una nueva constitución política. Repito nuevamente, mi amigo, repito nuevamente, cuando yo menciono poder constituyente, es básicamente la capacidad, la facultad que tiene en este caso la población para poder elaborar una nueva constitución. Recuerda, del poder constituyente tenemos el Congreso y tenemos la Asamblea Constituyente. La respuesta es besito. Ya, listo, lúcete. Lúcete, lúcete, campeón, lúcete. Mi amigo, señala de las alternativas la constitución peruana de más larga duración. Lúcete, lúcete, campeón. Lo vimos en la teoría, lo vimos en la teoría. 1860. Pero yo soy exquisito. ¿Cuánto duró? Yo soy exquisito, mi amigo. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró la constitución de 1860? Muy bien, campeón. Muy bien, Valeria. Duró 60 años, correcto. ¿Y cómo yo sé, profesor? Le pregunto yo, ¿cómo yo sé que duró 60 años? Por los dos últimos números. Correcto, muy bien. Ya, ¿qué dice acá? La Constitución Política del 93 fue elaborada por un Congreso Constituyente y sometida a que la población muestre su aprobación mediante qué. Mis amigos, justamente en ese tiempo, cuando se elaboró la nueva Constitución, se convocó aún, empieza con R, se convocó aún para que justamente el pueblo dé su punto de vista, para que el pueblo justamente diga, oye, estoy de acuerdo con esta nueva constitución. Entonces, mis amigos, ¿qué fue lo que se convocó? Se convocó un referéndum. Correcto, se convocó un referéndum. Mis amigos, profesor, una consultita. ¿Por qué se convocó un referéndum? Pues bueno, porque si bien es cierto, ya nosotros elaboramos la constitución política, ¿qué es lo que sucede? Que esta constitución tiene que entrar en vigencia, pero eso sí, la población tiene que aceptarlo o rechazarlo. La población tiene que decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta nueva constitución? Entonces, si el pueblo finalmente lo reafirma, esta constitución entra en vigencia. Ahora, mis amigos, un detalle que es muy importante, el referéndum. Profesor, una consultita, una consultita. ¿Cuándo se dio este referéndum? Este referéndum se dio en tu cumpleaños. ¿Y cuándo es mi cumpleaños, profesor? El 31 de octubre de 1993.
Esa fue la fecha en la cual justamente se llevó a cabo el referéndum de la Constitución Política de 1993. Correcto. Vamos con la pregunta número 13. Campeón, la pregunta número 13 me dice, una vez culminado el mandato del presidente de la República o de los congresistas, ¿estos podrán volver a ser candidatos nuevamente? Sí, sí. De hecho, justamente mi querido amigo, cuando un congresista o cuando el presidente justamente de la República termina su mandato, puede volver a postular, sí lo pueden volver a hacer. Pero ¿qué tiene que pasar? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué tiene que pasar para que ellos vuelvan a ser candidatos? ¿Qué tiene que pasar, por ejemplo? Claro, te voy a poner un caso muy particular. Mi amigo, Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga. Mis amigos, justamente se venían las elecciones, o bueno, este año son las elecciones para elegir al alcalde este año. Pregunta, ¿Rafael López Aliaga podía volver a postularse como alcalde? Te pregunto yo, ¿Rafael López Aliaga podía volver a postularse como alcalde, mi amigo? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Rafael López Aliaga podía volver a postularse como alcalde? La respuesta es que no. ¿Por qué? Podía volver a postularse, pero para el 2030. Ahí recién se podía volver a postular. ¿Por qué, profesor? Porque la Constitución Política menciona que una autoridad puede volver a postular siempre y cuando haya transcurrido un mandato constitucional. Entonces, profesor, la respuesta es la alternativa amorcito. ¡Listo! Vamos ahora con la pregunta número 14. Y nuestro gran amigo Jorge va a responder la pregunta. Jorgito, ¿estás ahí, mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Sí, profesor. Mi querido amigo, no me dejes solo, por favor, que me siento solo. Mi amigo, fue la constitución que pretendió imponer Bolívar. Mis amigos, ¿yo qué mencioné? Yo mencioné una constitución vitalicia. Campeón, ¿cuál es la clave acá, Jorgito? Dímelo. La de 1826. Es correcto. Mis amigos, justamente ustedes recordarán que Bolívar justamente pretendió unificar a todos los países que él había liberado. Ah, ¿cómo se llamaba, Jorgito? Dímelo. La ¿Cómo se llamaba? Federación de los Andes. La Federación de los Andes, correcto, Confederación de los Andes, muy bien. Justamente, ¿por qué? Porque iba a estar la Gran Colombia, Perú y Bolivia, los países que justamente Simón Bolívar había, en este caso, liberado. Pero eso sí, Simón Bolívar quiso imponer aquí en el Perú la Constitución vitalicia. Vitalicia viene de vida. ¿Qué significa? Que el presidente va a ser presidente hasta que se muera. Y una vez el presidente se muera, ahí recién vamos a convocar a elecciones. ¿Me dejo entender? No es una monarquía, ¿por qué? Porque la monarquía es cuando muere el papá, el hijo asume el poder, acá no. Recién iban a haber elecciones, algo así como el cónclave, cuando hablamos justamente del papa, igualito. Cuando el papa muere, se elige, ya. Eso es una constitución vitalicia, pues que el presidente esté en el cargo hasta el día en que se muera. Entonces, mis amigos, ¿cuál es la respuesta acá? Volvamos a la teoría. ¿Cuál es la respuesta, campeón? ¿Cuál es la respuesta? Obviamente estamos hablando de la de 1826, también conocida como la Constitución Vitalicia. Ya, acá vamos a hablar de lo que son las garantías constitucionales, campeón. Acá, full, pero full, garantías constitucionales. Mis amigos, vamos a ser puntual con lo siguiente. Mira por acá, campeón. La pregunta, ¿quién se me dice? Ante el despido arbitrario, el agraviado puede recurrir al juez civil planteando la garantía constitucional de... Mis amigos, una consulta. Me están hablando del despido arbitrario. Ahora, este tema de garantías constitucionales, vamos a colocar acá, garantías constitucionales se divide en dos. ¿Por qué? Porque mis amigos, nosotros tenemos garantías que protegen los derechos de la persona, los derechos de las personas, así como también, campeón, tenemos garantías que protegen a la Constitución, así como también protegen a las normas, a la Constitución y a las normas. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. ¿Cuáles son las garantías, mi amigo, que tú conoces? Dímelo, por favor.
¿Cuáles son esas garantías que tú conoces, mis amigos? Dímelo tú. Mis amigos, esto es fija. Esto te va a venir. Esto te va a venir en este examen de admisión, mis amigos. Dímelo tú. Primero tenemos a quién. Al Corpus, habeas corpus. Muy bien. Luego tenemos al data, habeas data. Y a la acción de amparo. amparo. Ahora, la pregunta, mi amigo, es la siguiente. El habeas corpus, ¿qué derecho protege? ¿Qué derecho protege? Dímelo. Primero vamos con los La derechos, con libertad las garantías que protege. individual, Excelente, muy bien. Protege el derecho a la libertad individual. Una pregunta, mi amigo. Por ejemplo, si una persona está transitando libremente y un policía lo detiene, lo enmarroca, lo golpea y lo mete a la carceleta, ¿está o no está vulnerando su derecho a la libertad, campeón? ¿Tú qué dices? Sí. Por lo tanto, esta persona tiene que aplicar un habeas corpus. Mis amigos, una persona no puede estar más de 48 horas, o sea, 2 días en la carceleta sin pruebas. ¿Por qué? Porque si tú tienes a una persona en la carceleta y no puedes demostrar que esa persona es culpable, entonces lo que corresponde es que dejes libre a esa persona. ¿Por qué crees tú que tantos crímenes quedan impunes? ¿Por qué? Porque no se logró recolectar las pruebas necesarias. ¿Te das cuenta? Ahora, profesor, el habeas data. ¿Qué protege el habeas data, campeón? Protege el derecho a qué? Protege el derecho a la información individual, así como también a la información pública. Mis amigos, acá nosotros tenemos que recordar un detalle muy importante. ¿Qué cosa, profesor? Lo siguiente, nosotros podemos solicitar información, pero todo lo que conlleve con nuestra persona. O sea, por ejemplo, yo puedo ir al Hospital 2 de Mayo y solicitar toda la información que me compete. Yo puedo ir a Movistar, puedo ir a Entel, puedo ir a Vitel y puedo ir a todas las empresas a solicitar mi información y las empresas están obligadas a dármela. Ahora, por otro lado, también, mis amigos, existe lo que es la protección a lo que es, en este caso, la información pública. Justamente nosotros podemos solicitar ciertas informaciones del gobierno, pero hay otras informaciones que ya son privadas. Entonces, profesor, una consulta. Si, por ejemplo, yo voy al Banco Central de Reserva y solicito información sobre la historia de la moneda, entonces el Banco Central de Reserva me lo tiene que proporcionar, ya que es parte de mi derecho a la información. Ahora, mis amigos, también tenemos lo que es la acción de amparo. La acción de amparo protege a todos los demás derechos que no son ni información ni libertad individual, ni libertad individual. Acá, por ejemplo, tenemos el derecho al trabajo, acá tenemos el derecho a la educación, acá tenemos el derecho a la salud, por ejemplo, tenemos el derecho al no despido arbitrario, etcétera. Entonces, mis amigos, en base a esto, vamos a responder esta pregunta número 15. Ante el despido arbitrario, el agraviado puede recurrir al juez civil planteando la garantía. Mis amigos, una consulta. ¿Es información? Te pregunto yo, ¿es información? No. Entonces, como no es información, no puede ser habeas data. Te pregunto yo, ¿es libertad? No, tampoco es libertad. Profesor, no es ni libertad ni tampoco es información. Y si no es libertad ni tampoco es información, ¿qué cosa es? Dime la clave, por favor. Dime la clave, mi amigo. Si no es libertad y tampoco es información, ¿qué cosa es? Es una acción de amparo. La respuesta es besito. Muy bien. Ya, mis amigos, la pregunta número 15. Profesor, una consultita. El Congreso de la República aprobó un polémico proyecto de ley que para muchos contradice a la Constitución política. Es por ello que el fiscal de la Nación decidió, mis amigos, nosotros aquí tenemos lo que es la acción de inconstitucionalidad. Mis amigos, la acción de inconstitucionalidad justamente se aplica, escúchame por favor, escúchame muy bien. Esto se aplica justamente cuando una ley, vamos a colocar acá, una ley o norma jurídica con rango de ley
contradice a la Constitución. Cuando una ley o norma jurídica con rango de ley contradice a la Constitución. Ahí nosotros aplicamos una acción de inconstitucionalidad. Contradice a la Constitución. Profesor, ¿cómo que, por ejemplo? Puede ser, por ejemplo, una resolución legislativa. Puede ser, por ejemplo, una ley orgánica, una ley ordinaria, un decreto de urgencia. Entonces, todas esas normas jurídicas que tienen rango de ley, pero que contradicen a la Constitución, ahí estamos hablando de una acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, profesor, si me están diciendo de una ley que contradice a la Constitución, predomina la Constitución. Por lo tanto, es una acción de inconstitucionalidad. Correcto. Vamos ahora con la pregunta número 17. Mi papurri, mi amigo, es la garantía que procede contra un despido arbitrario. Ya, al ojo, campeón. Lúcete, lúcete, campeón. Lúcete. ¿Cómo se llama esa garantía que se aplica ante un despido arbitrario? La respuesta es acción de amparo. Correcto, muy bien. Vamos con la pregunta número 18. Si Julián es detenido, óyeme, es detenido arbitrariamente porque se sospechó, ojo, ni siquiera es una afirmación, se sospechó que estaba consumiendo sustancias ilícitas, pero que a pesar de no haber pruebas, sigue detenido por más de 3 días. Yo que te dije, mi amigo, lo máximo que una persona puede estar en la carceleta son 2 días, pues. Pero él ya pasó ese tiempo. Por lo tanto, campeón, si en este caso, mi amigo, se le ha detenido de manera arbitraria, obviamente se ha vulnerado su derecho a la libertad individual. Y mi amigo, si se le ha vulnerado su derecho a la libertad individual, ¿cuál es la respuesta? Bésame. La respuesta es bésame. Vamos a continuar entonces por acá con la siguiente pregunta. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amigo? Yuju, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se me escucha? Se entrecorta. ¿Así se entrecorta? Imagínate. Imagínate. Ya, mi amigo, repito nuevamente. Acá me está diciendo detenido arbitrariamente. Mi amigo, escúchame por favor. Si yo justamente digo o menciono detenido arbitrariamente, justamente significa que se le ha vulnerado el derecho a la libertad individual. Así de frente, se le ha vulnerado el derecho a la libertad individual. Por lo tanto, mi amigo, cuando se vulnera el derecho a la libertad individual, ¿cómo se llama esa garantía? El habeas corpus. Y recuerda, por favor, lo máximo que una persona puede estar detenido en la carceleta son 2 días. Vamos con la pregunta, mi amigo, número 19. Es la garantía constitucional que procede ante cualquier intento o vulneración de la información. La palabra clave es información. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta, mi amigo? Palabra clave, información. Todos comentando la clave, mi amigo. Recuerda, información. Data viene de dato. Data viene de dato. Por lo tanto, campeón, ¿cuál es la respuesta? Habeas data. Muy bien, excelente. El habeas data protege ante cualquier vulneración de la información. Ahora, profesor, es la garantía constitucional que procede contra un reglamento, resolución o norma jurídica de menor rango, escúcheme bien, de menor rango que justamente contradice a la constitución política. Entonces, profesor, una consultita que yo no entiendo nada, mi amigo. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, a lo que es la acción popular. Coloquemos acá la acción popular. Entonces, profe, una pregunta, profesor, ayúdenme. Mi amigo, escúchame. La acción popular justamente se aplica ¿con qué? ¿Hacia quién? Se aplica ante un reglamento. Profesor, se aplica ante una resolución ministerial. Resolución ministerial. Se aplica, por ejemplo, ante un decreto supremo. Decreto supremo. Profesor, entonces, como estas son normas de menor jerarquía que están contradiciendo a la Constitución, entonces, ¿qué es justamente lo que corresponde?
Lo que corresponde, campeón, es aplicar justamente una acción popular. Mis amigos, la acción popular, recuerda por favor, es aquella garantía que protege a la constitución política, pero de normas de menor rango. Por lo tanto, mis amigos, la respuesta es acción popular. Recuerda por favor, reglamento, resolución ministerial, decreto supremo que contradiga a la constitución política. Ahí estamos hablando de que, mi amigo, de la acción popular. Mis amigos, hasta acá, ¿alguna pregunta? Mis amigos, hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? Coméntame, mi amigo. Ya estamos por terminar en la pregunta 20. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Misua? Nos quedan 5 preguntas más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis amigos? Listo. Muy bien. La resolución ministerial es justamente las normas que emite cada ministerio, mi querido amigo. La resolución ministerial. Mira, mi amigo, por ejemplo, el Ministerio de Cultura realiza una resolución ministerial para la restauración de la cultura caral. Entonces, mi amigo, si nosotros lo que estamos haciendo es la reconstrucción o la remodelación de la cultura caral, entonces aquí aplica una resolución ministerial por parte de quién? Por parte del Ministerio de Cultura. Profesor, por ejemplo, el Ministerio de Salud va a aumentar el sueldo a los médicos en el sector público. Por lo tanto, se emite una resolución ministerial por parte del Ministerio de Salud para que esta acción o esta medida se pueda llevar a cabo. Mi amigo, logré responder tu pregunta, mi querido amigo Rodrigo. Mi querido amigo Rodrigo, logré responder tu pregunta, ¿me comentas? Me comentas, mi querido amigo, si logré responder tu pregunta. Dale, campeón. Mis amigos, la 21. Y ya lo he, Villarrealino voy a hacer. Y ya lo he, Villarrealino voy a hacer. Y ya lo he. Muy bien, excelente. Mis amigos, ¿quién es el órgano de control de la Constitución política? Pobre que me digas la Corte Suprema. La Corte Suprema es la máxima autoridad dentro del Poder Judicial. Entonces no tiene nada que ver acá. El Consejo de Ministros es la reunión de los 18 ministerios. No tiene nada que ver, campeón. El Poder Judicial administra justicia. La Defensoría del Pueblo se encarga de la protección de los derechos de la población. La respuesta es el Tribunal Constitucional. Esa es la clave, mi amigo. El Tribunal Constitucional justamente representa el control y la representación de la Constitución política. De la Constitución política. Listo, campeón. Habeas data protege datos personales y la acción de amparo protege otro tipo de datos, ¿no? Acá tienes que tener cuidado, ¿por qué? Porque todo lo que tiene que ver con datos personales, con datos del sector público, ahí aplica un habeas data. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, profesor, el despido arbitrario, profesor, el derecho al trabajo, el derecho el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión es habeas corpus. Si yo te digo, por ejemplo, el derecho el derecho a atenderse de manera correcta, el derecho, mi amigo, a las 8 horas, ahí son derechos que son aparte de la libertad y aparte de la información. Entonces, como no es ni libertad ni información, inmediatamente le decimos acción de amparo. Listo, mis amigos. Es una acción de garantía constitucional que procede cuando una persona restringe su libertad. Campeón, ahí está la respuesta. Libertad, habeas corpus. La 23 es una garantía que actúa contra una autoridad, mira, una autoridad renuente. ¿Qué significa renuente? Que no quiere hacer caso, que no quiere acatar lo que dice la norma jurídica. Una pregunta, mi amigo, si una autoridad no quiere hacer caso a lo que dice la norma, ¿cuál es esa garantía que nosotros podemos aplicar? La acción de cumplimiento. Muy bien, mi amiga, dímelo tú. ¿La acción de qué? La acción de cumplimiento. Recuerda, por favor, la acción de cumplimiento, justamente lo que menciona es lo siguiente, que ante cualquier autoridad, funcionario o persona
que no acata lo que dice la norma jurídica o la ley, a esa autoridad le vamos a aplicar una acción de cumplimiento. Listo. Por ejemplo, mis amigos, nosotros solicitamos la rendición de cuentas al alcalde y el alcalde está en la obligación de rendirle cuentas justamente a su comunidad. Y si no lo hace, acción de cumplimiento. Ya, mis amigos, ¿en qué parte de la Constitución política se encuentran las garantías constitucionales? La respuesta es el título 5, artículo 200. Muy bien, mis amigos, esto nunca te vayas a olvidar, por favor. ¿Dónde está ubicado? Y lo voy a colocar acá. ¿Dónde está ubicado las garantías constitucionales? Eso está ubicado en el título 5, artículo 200 de la Constitución política. Artículo 200 de la Constitución Política del Perú. Listo, y la última, campeón. Con eso nos vamos. El principio por el cual los derechos humanos son consustanciales a la naturaleza de toda persona. Consustanciales significa que van de la mano. Son consustanciales a la naturaleza de la persona y le pertenecen por su simple condición. Mira lo que dice acá. Le pertenecen por su simple condición humana sin requerir ninguna concesión estatal previa. Mis amigos, si por el simple hecho de pertenecer a esta especie humana yo tengo mi derecho, ¿cómo se le llama? Inherentes. Correcto. Bien, mis amigos. Uy, nos quedan más todavía, no seas abusivo. Ya, rapidito, rapidito. La 26. La cualidad jurídica que garantiza que los derechos humanos mantienen, ¿qué cosa? Mantienen su plena vigencia, uy, al ojo, mantienen su plena vigencia a través del tiempo, indicando que no se pierden, no caducan ni se extinguen. Mis amigos, ¿cuál es la clave? Imprescriptibles, correcto, que perduran con el tiempo. Y la última, ahora sí, ya, al ojo. Históricamente, el reconocimiento de los derechos humanos se ha dividido en generaciones. Aquellos derechos que surgieron en el contexto de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias, orientados, ya, está al ojo, a proteger la vida, la libertad y la igualdad del debido proceso. La respuesta es la primera generación. Correcto. Bien, mis amigos, 27 preguntas de cívica justamente con todas, con toditita las fijas. Mis amigos, les quiero hacer una pregunta, pero ojo, esto sí para mejorar, ojo, les pregunto para mejorar, para mejorar. ¿Desean que les meta más preguntas y reduzca la teoría o desean que haga más teoría y menos preguntas? Esa es la pregunta que les quiero hacer. Que elijan ustedes las dos alternativas. Les doy dos opciones. O hacemos más teoría y menos preguntas, pero eso ya, o en este caso campeón, menos preguntas, o en este caso más preguntas, pero eso sí, le bajamos un poquito a la teoría, porque yo te puedo creer tranquilamente 50 preguntas, ¿ah? Eso depende de ustedes. ¿Qué es lo que quieren, chicos? ¿Qué es lo que quieren? Equilibrado. O sea, una explicación breve y más preguntas, algo equilibrado. Son las fijas, 50, listo, entonces lo dejamos así, chicos. Lo dejamos equilibrado. 50%, 50% para nadie. Listo, muchachones. Sí, lo que pasa es que me he dado cuenta que como yo explico bastante la teoría, porque hay algunos que obviamente quieren refrescarse, me paso de la hora, pues, y eso tampoco es así, pues, ¿no? O sea, la idea justamente de como es un repaso, hay que tocar justamente ciertos temas muy importantes. Lo que escribió lo va a pasar a la plataforma, lo voy a mandar justamente con la ACNI, lo voy a mandar con la ACNI encargada del virtual para que justamente se los proporcione. Sí, claro, por supuesto. Más bien voy a descargar también el de economía para de una vez tenerlo aquí presente. Listo, mi papurri. Listo, mi suá. Con eso nos estamos despidiendo, mis amigos. Cuídense y conmigo será pues hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Chau, chau, muchachones. Cuídense. Cuídese, profe, hasta la próxima semana.